¿Cómo pudo cambiar de manera tan drástica la apariencia de los romanos en la etapa tardía del imperio en comparación con sus predecesores? ¿Cómo es posible que la vestimenta de los romanos haya evolucionado hasta el punto de que un ciudadano del año 50 después de Cristo difícilmente reconocería a uno del 400 después de Cristo como su compatriota? Este cambio no se limitó solo a la ropa, sino que también se reflejó en el equipo militar. Un legionario romano de la antigüedad tardía tenía una imagen completamente distinta a la de los soldados de épocas anteriores. Pero, ¿qué provocó esta transformación? ¿En qué momento ocurrió? ¿Por qué los romanos, de repente, adoptaron una indumentaria diferente y modificaron sus armas y armaduras? Para comprenderlo, es necesario analizar los factores detrás de esta evolución. Sin embargo, un error recurrente en casi todas las representaciones cinematográficas y en otros medios sobre el final del Imperio Romano es la inexactitud en la forma en que se muestran la vestimenta y el armamento de la época. En las representaciones habituales, los soldados y civiles romanos aparecen con un aspecto inconfundible. Los ciudadanos visten togas o túnicas de manga corta y, por supuesto, no llevan pantalones. Por otro lado, los legionarios son mostrados con los icónicos escudos rectangulares conocidos como scutum, las jabalinas arrojadizas llamadas pilum, los cascos de diseño fácilmente reconocible y la famosa lorica segmentata, la armadura segmentada romana. Al igual que los civiles, tampoco usan pantalones, sino sandalias, y portan la característica espada corta romana, el gladius. Esta es la imagen clásica de los romanos que todos conocemos. Sin embargo, en esta ocasión quiero destacar un hecho poco mencionado: los romanos de la antigüedad tardía tenían una apariencia muy distinta a la de sus predecesores. Para dar un breve resumen, los civiles vestían una variante más tardía de la túnica, conocida como túnica manicata, que tenía mangas largas. Con frecuencia, usaban un gorro llamado pileus pannonicus y una capa de influencia griega conocida como chlamis, sujeta a un lado con un broche llamado fíbula. Además, algo impensable en épocas anteriores, los romanos tardíos llevaban pantalones con bastante regularidad. Además de estas prendas, también existían otras como la paenula, una especie de abrigo que proporcionaba protección contra el clima. A pesar de los cambios en la vestimenta, la toga siguió siendo utilizada por los senadores y altos funcionarios incluso en el siglo V después de Cristo y en épocas posteriores. Mientras tanto, la apariencia de los soldados romanos en el año 400 después de Cristo difería enormemente de la de sus predecesores de 3 siglos atrás, en tiempos del emperador Trajano, alrededor del año 100 después de Cristo. En esta etapa tardía, los legionarios portaban cascos con cresta característicos de la época, de los cuales se han identificado varios tipos, generalmente denominados según el lugar donde han sido hallados en excavaciones arqueológicas. A diferencia de los modelos anteriores, los cascos con cresta de la antigüedad tardía estaban compuestos por múltiples piezas. Se han clasificado en 2 principales estilos según la estructura de su bóveda: el tipo bipartito, también conocido como intercisa, y el tipo cuatripartito, denominado Vercasovo. Se sabe que los cascos de tipo Vercasovo ya estaban en uso en el año 310 después de Cristo, mientras que el llamado casco de Budapest se atribuye a la década de 360 o 370 después de Cristo. En cuanto al casco de cono, este data de inicios del siglo XIV. Otro casco de la época tardía fue el intercisa, que data de finales del siglo IV o inicios del V. También se encontraba el casco de cresta tardorromana, tipo concesti, utilizado en el mismo periodo, y el casco tipo de urne, que ya estaba en uso hacia la década del 310. No obstante, existieron muchos otros modelos de cascos, los cuales serán abordados en otro momento. En cuanto a la armadura, la icónica lorica segmentata, que suele asociarse inmediatamente con el equipamiento romano clásico, prácticamente había desaparecido hacia el año 400 después de Cristo. En su lugar, los soldados comenzaron a utilizar cotas de malla, conocidas como lorica amata, y armaduras de escamas, denominadas lorica suamata. Los cambios no se limitaron a la protección del cuerpo. El característico escudo rectangular fue reemplazado por uno de forma redonda. El pilum, la jabalina arrojadiza tradicional, fue sustituido por el spiculum. Del mismo modo, la emblemática espada corta gladius dio paso a la espata,
una espada más larga. Además, los legionarios adoptaron el uso de pantalones largos, en contraste con sus predecesores, que tradicionalmente vestían túnicas sin esta prenda. Pero surge una cuestión clave: ¿cómo y por qué se produjo este profundo cambio no solo en la vestimenta, sino también en las armaduras? ¿Cuándo exactamente ocurrió esta transformación? El Imperio Romano vivió un periodo de estabilidad y prosperidad que se extendió por aproximadamente 2 siglos, una fase conocida como la Pax Romana. Este periodo comenzó con el reinado del emperador Augusto y se mantuvo hasta la llegada de la peste antonina a mediados de la década de 160 después de Cristo. A este periodo de casi 2 siglos se le podría denominar la Edad de Oro de Roma. Sin embargo, durante el gobierno de Marco Aurelio y su coemperador Lucio Vero, el imperio comenzó a enfrentar amenazas sin precedentes. Millones de romanos perecieron debido a una devastadora epidemia, que hoy se cree que fue provocada por el virus de la viruela. La drástica reducción de la población trajo consigo una escasez de mano de obra, lo que permitió, por primera vez, que los pueblos bárbaros del norte cruzaran la frontera fortificada del Limes y saquearan las ciudades a su paso. Aunque finalmente fueron repelidos y se restableció la paz, este evento representó una clara señal de advertencia: la amenaza de las tribus germánicas solo iría en aumento en los años venideros. De hecho, como consecuencia de estos conflictos, se comenzaron a observar los primeros cambios en el equipamiento militar romano. La espata, una espada larga, empezó a reemplazar al gladius, ya que en los combates contra los aguerridos guerreros germanos se volvió más necesario el golpe de tajo en lugar de la estocada. La distinción entre las legiones y las tropas auxiliares comenzó a desdibujarse progresivamente. Al mismo tiempo, por su facilidad de producción y mantenimiento, la cota de malla, lorica amata, y la armadura de escamas, lorica suamata, empezaron a utilizarse con mayor frecuencia, aunque la lorica segmentata aún seguía en uso, pero cada vez de manera más limitada. Como respuesta a esta crisis, el escudo ovalado comenzó a sustituir al tradicional escudo rectangular, cuyo empleo se había abandonado en algún momento a finales del siglo III después de Cristo. No obstante, pese a estos cambios, durante la primera mitad de ese siglo el ejército romano aún conservaba una apariencia relativamente similar a la de la época imperial temprana. Su equipamiento recordaba en gran medida al de los primeros días del imperio, y los ciudadanos continuaban vistiendo túnicas y atuendos que aún podían identificarse como inequívocamente romanos. Sin embargo, con la llegada de la crisis del siglo III, se produjo un punto de inflexión decisivo en la historia de Roma. Por primera vez, el imperio se vio al borde de un colapso total. Si bien la crisis a la que se enfrentó Marco Aurelio había sido una amenaza seria, la del siglo III resultó aún más catastrófica. Roma se encontraba asediada por múltiples frentes, enfrentando ataques de diversos enemigos externos. A esto se sumaban interminables guerras civiles y la aparición de numerosos usurpadores al trono. Como si esto fuera poco, una nueva epidemia, la peste de Cipriano, diezmó la población. Para agravar aún más la situación, el imperio llegó a fragmentarse en 3 partes, dejando al Estado romano en una posición sumamente precaria. Ante una amenaza de tal magnitud, los romanos se vieron obligados a ser innovadores y adaptarse, experimentando con nuevos diseños y estrategias. El estilo tradicional parecía haber quedado obsoleto, al igual que el antiguo equipamiento, por lo que comenzaron a adoptar elementos provenientes de los mismos enemigos a los que enfrentaban. Es altamente probable que muchos de los nuevos modelos de cascos romanos fueran influenciados por las tribus germánicas con las que luchaban en la frontera norte del imperio. Con el tiempo, cada vez más germanos fueron contratados como foederati, es decir, mercenarios pagados para luchar al servicio de Roma. Este fenómeno facilitó la introducción y posterior adopción de equipo militar de origen germánico en las filas romanas, influyendo notablemente en la evolución del armamento imperial. Se estima que este proceso comenzó entre los años 270 y 280 después de Cristo, como muy tarde. Paralelamente, Illyricum se convirtió en una de las principales regiones de reclutamiento del imperio. Los ilirios eran combatientes feroces, y su presencia en el ejército romano creció significativamente hasta el punto de convertirse en su espina dorsal. Durante esta época,
los emperadores provenientes de las provincias danubianas cobraron una gran importancia, llevando consigo su propia cultura y estilos de combate. Como resultado, es probable que varios de los cambios en el equipo militar, e incluso en la vestimenta, se debieran en gran parte a la influencia danubiana e iliria. No es mera coincidencia que, hacia finales del siglo III e inicios del IV, el Pileus Pannonicus se convirtiera repentinamente en un accesorio de moda. Este característico sombrero tardorromano, como su nombre indica, tenía su origen en la provincia de Panonia, ubicada al norte de Illyricum y constantemente atacada por diversos enemigos externos. La creciente presencia de reclutas ilirios, el ascenso de emperadores de origen danubiano y el contacto cada vez más frecuente con tribus germánicas, muchas de las cuales fueron incorporadas como foederati, provocaron transformaciones significativas en el equipamiento militar y la vestimenta romana. El uso de pantalones se hizo más común, y la túnica manicata, con mangas largas, se volvió una prenda habitual. A esto se sumó la adopción de distintos tipos de vestimenta que anteriormente eran consideradas extranjeras. No solo los germanos influyeron en estos cambios, sino también los sármatas y persas. Algunos diseños de cascos de la época se atribuyen a la influencia sármata y persa, mientras que el contacto constante de los emperadores con Oriente llevó a la incorporación de elementos orientales en su séquito imperial. Un reflejo de esta influencia fue la aparición más frecuente de eunucos en la corte a partir del siglo IV, así como el uso de túnicas cada vez más lujosas y ricamente ornamentadas por parte de los emperadores. En paralelo, la presencia germana en el interior del imperio se intensificó, con más tribus estableciéndose dentro de las fronteras romanas. El emperador Juliano, por ejemplo, permitió el asentamiento de numerosos francos dentro de las fronteras del imperio, mientras que su predecesor, Constantino, ya había reclutado grandes contingentes de francos en el ejército romano. Como resultado, estos pueblos ejercieron una influencia considerable tanto en la vestimenta romana como en su equipamiento militar. Por ello, no es sorprendente que el siglo III marcara un punto de inflexión en la estética del Imperio romano. En un periodo en el que el imperio estuvo al borde del colapso, solo una serie de emperadores excepcionalmente hábiles logró evitar su caída. Es posible que el impacto psicológico de la crisis hiciera que la población romana estuviera más dispuesta a aceptar cambios, buscando nuevas formas de enfrentar los desafíos de la época. Tal vez, este deseo de renovación llevó a los romanos a adoptar nuevos estilos de vestimenta y a integrar con mayor facilidad en sus filas a soldados de entre sus antiguos enemigos, al comprender que las viejas costumbres podían no ser suficientes para sobrevivir en tiempos tan inciertos. Como consecuencia, a partir de mediados del siglo III comenzó a manifestarse un cambio progresivo en la apariencia de los romanos, tanto en la indumentaria civil como en el ejército. Este proceso, sin embargo, no fue repentino, sino gradual. Con el paso del tiempo, las unidades militares y los ciudadanos adoptaron cada vez más el estilo tardorromano, mientras que las antiguas vestimentas y armaduras se hicieron menos frecuentes. Para el año 350 después de Cristo, ver a un soldado con una lorica segmentata habría sido una rareza. Es probable que este tipo de armadura hubiera caído completamente en desuso, aunque no se puede descartar que algunos tradicionalistas acérrimos aún la utilizaran, aunque esto es solo una especulación. Lo mismo ocurrió con la vestimenta civil. A medida que Roma luchaba contra sus enemigos externos, comprendía que para sobrevivir debía asimilar sus costumbres y estilos. Esta adaptación resultó ser bastante efectiva y permitió al imperio disfrutar de una estabilidad relativa en el siglo IV, contrastando con el caos del siglo III. Sin embargo, este proceso de transformación tuvo un costo. Los romanos comenzaron a perder aquello que los hacía reconocibles como tales. Con el paso de los siglos, el constante contacto, intercambio y conflicto con otras culturas hizo que la identidad romana se diluyera. El punto de inflexión se había iniciado con las crisis del siglo II después de Cristo, pero fue a partir del 270 después de Cristo, en la fase final de la crisis del siglo III, cuando el cambio se aceleró de manera irreversible. Algunos emperadores intentaron frenar esta transformación. Por ejemplo, a partir del 399 después de Cristo se emitieron varias prohibiciones contra el uso de ciertas prendas, como los pantalones, intentando preservar la tradición romana.
No obstante, estos intentos fueron inútiles. Para entonces, el cambio ya estaba profundamente arraigado y no había forma de revertirlo. Los romanos ya no eran los mismos de siglos atrás. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado este viaje por la fascinante evolución de la vestimenta y el equipamiento romano. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte para no perderte ningún contenido como este. Activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuestros nuevos vídeos. Y sobre todo, déjanos un comentario diciendo qué parte te sorprendió más o qué otro tema te gustaría que exploremos. ¡Hasta la próxima!